En el contexto del estudio de la formación de Europa, vamos a hablar ahora de la dinastía de los otones. Queríamos continuar con nuestro estudio de la formación de Europa y vamos a continuar con las distintas dinastías que han reinado en Europa, en lo que consideramos la Europa actual, hasta la llegada de los Habsburgo. De esta manera justificar la llegada del arte flamenco y holandés, que es nuestro motivo de estudio. Pues vamos a empezar hablando de los o sajones, se llama la dinastía otona o sajona, y esto es debido a que los reyes que la formaron fueron en su mayoría llamados Otón, y porque además tuvo su origen en la zona de Sajonia. Bueno, decimos que durante la Edad Media europea ha habido distintas dinastías. La primera fue la merovingia, formada por los francos, cuyo rey fue Clodoveo. La segunda también francos, que es la carolingia, cuyos reyes fueron Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno. La tercera va a ser la de los otones, que va a ser nuestro motivo de estudio. La cuarta va a ser la de los francones. La quinta, la de los suevos o Hofstaunen. Y luego la quinta, por último, ya la de los Habsburgo. Bueno, pues realmente vamos a ver la evolución histórica del Sacro Imperio Romano primero y luego Sacro Imperio Romano Germánico, desde que los otones se van a unir, desde que Sajonia se va a unir al antiguo Sacro Imperio Romano formado por los francos. Bueno, pues hemos dicho que primero estaba la dinastía de merovingias y carolingias, y ahora van a aparecer en el 962 la dinastía sajona, cuyos reyes van a ser Otón I, Otón II, Otón III. Luego la dinastía francona, que se va a caracterizar por el enfrentamiento entre Enrique IV y el Papa Gregorio VII. Luego la dinastía suaba, también llamada Hofstaufen, donde vamos a encontrar a Federico Barbarroja y sobre todo a Federico II y el inicio del Renacimiento, el prerrenacimiento de los Pisano. Luego vamos a encontrar un gran interregno con guerras y con lucha entre dinastías por el trono imperial, y por último la dinastía de los Habsburgo, en la cual vamos a encontrar a Carlos IV, pero sobre todo a Maximiliano, a Felipe el Hermoso, que se casará con Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, Carlos V, Felipe II y en este momento la aparición del arte flamenco y holandés. Bueno, pues es que me gusta a mí comentar con un poco de calma qué es el Renacimiento, porque Renacimiento no es singular, es plural. Renacimiento son todas las miradas al pasado, todas las miradas al mundo grecolatino. Vamos a hablar pues del primer Renacimiento de San Agustín de Hipona, cuando él toma a Platón y lo cristianiza. Vamos a hablar de un segundo Renacimiento, cuando San Isidoro de Sevilla escribe las etimologías. Vamos a hablar de un tercer Renacimiento, el Renacimiento carolingio, un cuarto Renacimiento, el Renacimiento otoniano, un quinto Renacimiento, cuando Santo Tomás toma a Aristóteles y lo cristianiza. También el Renacimiento de los Staufen, con los Pisano, los maravillosos escultores que en Pisa, copiando los antiguos sarcófagos romanos, elaboran los bellos púlpitos que adornan toda la zona de la Toscana. Hablaremos también del Trecento italiano como un nuevo anuncio de la llegada del mundo clásico, y por último el Renacimiento florentino. Y podremos incluir a lo largo de nuestro estudio más, porque realmente cada vez que el mundo mira al pasado se puede hablar de Renacimiento. Bueno, la dinastía carolingia toca su fin en el 840, cuando fallece Luis el Piadoso. Es decir, que el hijo de Carlomagno repartirá el imperio entre sus otros hijos, y estos tres hijos ya acabarán con la unión que había procurado su abuelo Carlomagno. Empieza con esto un periodo convulso que terminará con la dinastía otoniana. Bueno, pues la dinastía otoniana o sajona se llama así, nace en 962 y es una dinastía que procede de una familia noble de Alemania. Son llamados otones porque tres de sus más importantes emperadores son los otones, y dinastía sajona porque sus inicios empiezan en las tierras de Sajonia. Estas son las tierras de Sajonia, que serán las que, uniéndose luego a las tierras de Carlomagno, van a conformar lo que será el Sacro Imperio Romano y ya germánico. Aquí tenemos las tierras, primero de Otón, que luego van a ampliarse hacia la zona francesa, y que aquí vemos las tierras que tienen
toda la zona de Alemania y Suabia, y también las tierras de las dinastías de los Habsburgos y de parte de Italia. Es decir, que todas estas zonas conformarán lo que serán las tierras de Otón I. Enrique y su esposa Matilde son coronados como duques de Sajonia, y este será su escudo nobiliario. El primer rey, pues, de la dinastía sajona va a ser Enrique I, llamado el Pajarero. Fue el primer rey que funda esta dinastía, y se le llama el Pajarero porque era muy aficionado a la caza y a los animales que volaban. Era muy amante de la caza y le gustaba mucho estar en la montaña. Este es su hijo, Otón I, que ya empezará a hacer el renacimiento otoniano. Bueno, al igual que Carlomagno, Otón I fue declarado Rex Francorum, y desde su coronación como rey también de Germania. Es decir, ya va a ser el que va a unir el Sacro Imperio Romano Germánico. En 962 es consagrado emperador por el Papa, y ya va a dominar también todos los territorios que tiene la Iglesia asignados. Va a tener esta dinastía una política matrimonial muy importante. En un principio, Enrique I casó a su hijo Otón I con una princesa inglesa. Ella fallece pronto, y entonces deciden casarlo con una noble italiana llamada Adelaida, para así fortalecer la unión entre germanos e italianos. Del mismo modo, se casó a su hijo y descendiente Otón II con una princesa griega llamada Teófano. De esta manera se va a unir una gran dinastía con la tierra de Bizancio, lo cual va a ser muy importante porque es de alguna manera trazar un puente entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aquí tenemos a Otón I y Adelaida. Otón II, el Rojo, se llamaba así porque era pelirrojo, fue rey de Alemania e Italia, ya más emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y continuó la política de su padre de fortalecer estas tierras y extenderlo hacia toda Italia. Aquí tenemos a Otón II, que como hemos indicado, se casó con una princesa griega, Teófano, para así unir las tierras del Imperio Romano de Occidente con el de Oriente a través de Bizancio. Otón III murió. La prematura muerte de Otón II hizo que su madre, su abuela Adelaida, y su madre Teófano también aseguraran una educación al joven, y además que fueran muy estrictas en esta educación, porque se la encargaron a Gerberto de Aurillac, que luego será el Papa Silvestre II, lo cual también va a indicar algo muy importante: se ha elegido al Papa al que va a ser Papa como educador de Otón III. Otón III, aquí lo tenemos en su trono, que fue ya un impulsor muy grande de la reforma otoniana o del renacimiento otoniano. El último rey, Otón, fue Enrique II. Con él termina la dinastía de los Otones. Realmente, pues, que fue nombrado rey también a la muerte de Otón III, y a su muerte en el 1024 vendrá la dinastía Salia, que va a ser el preludio del románico. Entonces ya hemos visto el caminar de esta dinastía otoniana o sajonia por el nombre de sus reyes o por el lugar de su origen, y hemos visto que va a continuar a la primera dinastía, que va a ser la merovingia, y a la segunda dinastía, que va a ser la carolingia. Es decir, que estamos viendo cómo se va uniendo y desuniendo Europa a lo largo del reinado de estas dinastías. Decimos que los otones también van a hacer un gran renacimiento. Van a hacer un renacimiento que vamos a llamar el segundo renacimiento otoniano, teniendo en cuenta solo los renacimientos que se van a dar en el nacimiento de Europa. El primero, el carolingio, y el segundo, el otoniano. Bueno, el renacimiento otoniano fue el nacimiento de las artes, de la arquitectura, que tiene lugar en el reinado de Otón I y de sus descendientes. Fue muy importante para este renacimiento los uniones matrimoniales, porque se unió el mundo alemán o de los sajón al mundo italiano y al mundo bizantino. El arte, pues, va a intentar vincular a estos emperadores con los gobernantes cristianos de la antigüedad tardía.
Es decir, vamos a hacer un renacimiento hacia los siglos III y IV de nuestra era. Bueno, pues el recuerdo de la antigüedad va a manifestarse representando al emperador como lo hiciera Justiniano entre estamentos militares y eclesiásticos. También tomando elementos arquitectónicos, por ejemplo, de Roma o de Rávena, y trasladándolos al mundo de la Catedral de Magdeburgo. De esta manera es como si se trasladara parte del arte de Roma o de Rávena a las tierras alemanas. Aquí vemos, por ejemplo, un precioso marfil de Justiniano, un marfil Barberini, que va a ser muy imitado por este mundo de los otones. Y aquí vemos San Apolinar Novo, el templo de Teodorico, que se encuentra en Rávena, y estamos viendo al fondo lo que sea una reproducción del palacio de Teodorico. Bueno, pues parte de estos elementos arquitectónicos, de estos mosaicos, fueron trasladados a Alemania para de esta manera hacer presente el aprecio que se hacía por el antiguo mundo de los primeros siglos de nuestra historia. Bueno, la arquitectura otoniana va desde el siglo X hasta mediados del XI, es decir, va a ser el camino para el románico. ¿Cuáles son más las características de esta arquitectura otona o otoniana? Habla dos tipos de plantas centralizadas que imitan a la capilla palatina de Aquisgrán, o bien plantas basilicales de inspiración romana. También habrá la bipolarización con dos ábsides, dos cruceros, dos torres, una para el aposento imperial, los Westbeck, y otra para el abad. Las criptas son muy amplias y van a ser muy importantes en estas iglesias. Lo que decíamos antes, la presencia del Westwerk, que es el lugar que a los pies de la iglesia va a tener el emperador para escuchar los santos sacramentos junto con su corte. También va a haber una cosa muy curiosa, que es el movimiento, la movilidad de los paramentos de la iglesia. La alternancia entre pilares y columnas va a dar un aire de movimiento y un juego de luces y sombras a estas construcciones. También aparecerá bicromía, que vamos a pensar que era realmente una creación árabe, ¿no? Ya en los visigodos ya existe esta bicromía, y esta bicromía va a impregnar también el arte otoniano. Comienza, esto es muy importante, a abocinarse las puertas, lo cual va a ser y superponerse los arcos, lo cual va a ser ya un preludio del románico. Se va a dar el culto a las reliquias, lo cual hará necesaria la presencia de numerosos altares. Bueno, pues aquí tenemos San Ciriaco de Germonde, uno de los ejemplos claros de esta arquitectura. Vemos que aparecen dos cruceros, un crucero, otro crucero a los pies para el Westbeck. Esta zona será para el abad, esta zona será para el emperador, y estará la nave central que unirá la parte del emperador con la parte del abad. Aquí vemos las dos zonas para el sitio para el emperador, su Westbeck, y la parte del abad. Luego tenemos también San Esteban de Vignori, que va a cambiar un poco el modelo arquitectónico, y aquí vemos muy bien la alternancia entre pilares y columnas. Va a tener un techo a dos aguas y va a tener una tribuna falsa, sí, una tribuna sin suelo, para elevar la altura de la iglesia, y al fondo, y en la parte superior, una hilera de ventana por donde penetrará la luz en la iglesia de San Esteban de Vignori. Este es el ábside, que como vemos es un ábside ya prácticamente románico, con arcos de medio punto uno sobre el otro, con capiteles decorados a la forma románica, es decir, con historiados, arcos de medio punto, columnillas adosadas, serán como lesenas. Aparecerá también el cimborrio con arcos de medio punto, con arcos ciegos de medio punto, es decir, elementos ya que se pueden considerar del arte románico. Aquí vemos lo que decíamos antes, las tribunas falsas que adornan la iglesia de Vignori. Aquí tenemos el ábside, también un ábside con girola completamente permeable. Es decir, el altar dejará entre las columnas un pasillo que será como una girola. La catedral de Spira, la más importante de todas ellas, tiene planta basilical y tiene un contraábside que sustituía el nartres, es decir, en su lugar para el emperador oiga la misa. La cripta es enorme y ocupa toda la superficie del ábside y del transepto. La portada a los pies es abocinada ya, como anunciando el románico, y habrá movilidad en los muros interiores, alternando columnas con
con pilares. Aquí vemos aquí el transepto con el cimborrio, las dos torres. Esto es el ábside, la residencia del abad, bueno, o del arzobispo, las tres naves, nave superior, naves laterales, otro pequeño transepto que será como el atris tapado, donde tendrá también su cimborrio, sus dos torres, y tendrá aquí lugar para escuchar la Santa Misa el emperador. Esto es el Westgate. Aquí vemos la fachada, como está abocinada y rodeada de unas hornacinas decoradas con la Virgen y con santos. ¿Veis? El abocinamiento ya prácticamente del románico. También este cimborrio que recuerda mucho los arcos ciegos del románico. Esta es la planta, la zona del ábside, la zona del Westgate, es decir, las tres naves, las torres, los dos transeptos, 1 y 2, y por dentro ya vemos como tiene unas bóvedas vaídas con unos arcos fajones que van a enlazar con arcos formeros, con una arriba en la parte superior con ventanales, la nave central, las naves laterales unidas a la nave central por estos arcos formeros. Esto es el ábside, este sí que tiene una tribuna real, no figurada, también rodeando el altar. Es muy importante los otones y las artes figurativas. Las artes figurativas van a ser desde una imitación de este marfil de Barberini, de la imagen de Justiniano, que aquí la vemos con una imagen de Otón II y su esposa Teófano, que están como bendecidos por Dios, que les pones la mano sobre la cabeza. Son muy importantes los bronces, y sobre todo los bronces del taller de Hildesheim. Presenta un gran bizantinismo, presentan las puertas el Génesis y los Evangelios, y luego también hay bellísimos candelabros de plata. Vamos a ver, estas son las puertas, y aquí aparecen escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí vemos las puertas de bronce talladas con imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios creó a Adán, encuentro de Adán y Eva luego de ser creados por Dios. Esta es la manzana prohibida. Aquí tenemos la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Esta es la ofrenda de Caín y Abel al Señor antes de que Caín intente matar a su hermano Abel. Esta es la anunciación ya del Nuevo Testamento, el ángel anuncia a María, que va a ser la Madre de Dios. Y aquí tenemos la crucifixión, bellísima la crucifixión en relieve, es decir, con un relieve ya en bulto redondo, donde aparecen ya las imágenes como salidas del plano. Esta es la resurrección de Cristo resucitado, y esto es uno de los candelabros, donde se ponían unas grandes velas, también de bronce, decorados a la forma espiral como una columna salomónica. La orfebrería es importantísima, ya hemos dicho. Esta es la cruz de Lotario en la catedral de Aquisgrán, donde las piedras preciosas se van a decorar la crucifixión, y en el centro vemos una imagen de Lotario. Aquí vemos la cruz de la abadesa Matilde de la catedral de Essen, que tiene en el centro una escena de la crucifixión del Señor, rodeado por los 4 evangelistas. Aquí tenemos la corona imperial y la cruz de Otón I, maravillosa corona con estas piedras preciosas engastadas. Luego una virgen de oro que se encuentra de Essen. Luego tenemos el altar de oro de Basilea, una de las joyas más importantes de este arte otoniano, otra de las coronas reales de los otones. Luego aparecen los códices otonianos, que, igual que los códices carolingios, van a ser una copia de los evangelios fundamentalmente y de libros de la antigüedad, que además van a ser miniados, es decir, van a ser pintados. Por ejemplo, aquí tenemos el Evangelario de Treveris, donde aparecen los ángeles anunciando el Evangelio. También tenemos el Registrum Gregori, y esto es muy importante porque es una colección de cartas del Papa Alejandro Magno, que existen una copia sin terminar en los archivos de la biblioteca. Este es el primer ciclo extenso que narra eventos de la vida de Cristo, y vamos a contemplarlos en estos evangelios que se encuentran en el Registrum Gregori. Aquí aparece Otón primero, aquí aparece la ofrenda a Otón,
aquí aparece el Papa Gregorio, aquí aparece, y esto es el Codex Egberti. Este Codex Egberti va a contar la historia del Nuevo Testamento, con escenas miniadas muy bellas, como la visitación, como la matanza de los inocentes, como el Cristo sobre las aguas, como la pesca milagrosa, como las bodas de Caná, donde la Virgen le dice a Cristo, no tienen vino, y le dice, mujer, métete en tus cosas, pero Cristo le da gusto y transforma el agua en vino. A vemos otras escenas, esta escena de los leprosos, que Cristo va a curar a este enfermo de lepra, que le dicen, Cristo, si eres Dios, líbrame de esta enfermedad. Dios le libra. Aquí vemos un descendimiento muy primitivo, pero muy bello. José de Arimatea y Nicomedes bajan a Cristo de la cruz con esta especie de sudario que le han colocado. Este es el Evangeliario de Reichiau, que era un bellísimo monasterio donde había una escritoria donde se realizó este Evangeliario. Este Evangeliario es, como hemos dicho, una copia de los Evangelios, además de ofrecernos bellas imágenes miniadas. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes del Evangelio. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los evangelistas. Este evangelista es Juan, porque vemos arriba en la parte superior el águila. Aquí vemos el nacimiento del niño Jesús con la Virgen, San José, los pastores y los ángeles que han anunciado a los pastores la buena nueva. Esto es una imagen de uno de los libros miniatos que se llama el Apocalipsis de Bamberg, también realizado en las tierras otonianas. Y aquí vemos también una imagen del nacimiento del niño Jesús entre la Virgen y San José. Esto es lo que se llama el río de la vida. Es decir, Cristo está emanando un agua que será el alimento de la vida de los cristianos. Bueno, esto es la lucha contra el cristianismo, es decir, la lucha de los que no creen frente al Cordero que significa Cristo. Aquí tenemos la ascensión del Señor a los cielos. Esta es la coronación de Cristo en la mandorla con los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y esta es también una imagen del Apocalipsis de Bamberg en el juicio final. Son del siglo XI, preludio claro del románico. Y tenemos también los evangeliarios de Otón III, maravillosas portadas, porque las portadas se hacían de ricos materiales, por ejemplo, pues incrustadas de piedras preciosas e incrustadas de estos maravillosos relieves de marfil que se ponían para decorar la portada. Este es el nacimiento de la Virgen, Santa Ana, y están recibiendo a la Virgen. Este es la curación de los lepros, este es el Jueves Santo, el lavatorio de los pies de Cristo a los apóstoles. Aquí tenemos el leccionario de Enrique II, donde está San Pedro recibiendo las llaves que le da Cristo del cielo. Y como veis, hemos estado haciendo un repaso por este maravilloso renacimiento otomano. Va a ser una de las características de estos nacimientos, de estos pueblos, es decir, tanto en la dinastía carolingia como en la dinastía otoniana, nos van a dejar los primeros manuscritos que existen de evangelios y libros de la antigüedad. Es decir, las escritorias de estas 2 dinastías han sido las que han hecho posible que hoy en grandes bibliotecas del mundo, como por ejemplo la Biblioteca de París, la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Vaticano, se encuentren estos libros que se hubieran perdido del Antiguo Testamento y del principio del Nuevo Testamento. Muchas gracias y hasta otro día.